Durante esta semana estaremos tocando un tema especial para los padres y por tal razón quisiera que cada uno de aquellos que son padres o tienen el proyecto de serlo tengan en cuenta algunas de las cosas que veremos durante la semana con el ánimo solamente de mejorar, siendo que este es un trabajo que demanda todos los 365 días del año, aplica para todas las 24 horas, los 7 días. Así que creo que valdría la pena indicar que si existe un trabajo más difícil que el que cubren aquellos héroes que están corriendo detrás del camión de la basura, recogiéndola, echándola, oliendo todo eso que huele terrible, no quiero decir que sea muy terrible ser papá. Quiero decir que la responsabilidad es enorme y haríamos bien en hacer todo lo posible porque nuestro trabajo sea hecho de la mejor manera. Si usted se esfuerza en su trabajo, en su empresa, en el lugar donde labora, por hacer bien su labor, su actividad, creo que valdría la pena entonces entender que ser padre debería forzarnos a hacer un mayor esfuerzo, una mayor cantidad de obligación está sobre nosotros. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el capítulo número 22, el versículo número 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ciertamente, las huellas positivas que dejamos en la vida de nuestros hijos duran para toda la vida. Pero también ocurre con lo negativo. Todo lo malo o lo que no hicimos a tiempo, sin duda alguna traerá sus consecuencias. Y es por eso que para celebrar el mes del Padre, pues tal vez diríamos solamente felicitaciones, un abrazo, un regalito, pero también es recordar todo el potencial que el Señor nos ha regalado y la manera como podemos vertirlo dentro de este privilegio. Existen varios tipos de padres y estos tipos de padres están clasificados por sus diferentes características. Es muy probable que todos tengamos un poquito de cada uno. Sin embargo, debiéramos evaluarnos un poco para medir con claridad cuál de estos factores predomina. Y aunque tal vez existen algunos que son mejores que otros, el primer tipo de padre que vamos a ver en esta mañana es el que yo considero el peor, el más complicado, el que no debiéramos tener. Y es ese tipo de padre donde es un padre ausente. Ese padre ausente ciertamente es el que no le interesa para nada la formación de sus hijos. Son padres que no tienen el más mínimo interés en ser papá. Sus hijos están al lado, pero no les prestan atención. Si les preguntan qué curso hacen, no saben en qué curso está su hijo o su hija. Si le preguntan incluso qué le gusta a él o a ella, tampoco saben. Probablemente es el resultado de ese tipo de jóvenes o incluso adultos que fueron padres sin quererlo. Es decir, que sus hijos, entre comillas, pudieron haber sido el resultado como de un accidente. Ese tipo de padres es el que deja las peores huellas en la vida de las personas, porque es como crecer huérfanos. Es el que tal vez de alguna manera no interfiere ni para bien ni para mal. Y yo creo que de alguna manera estamos acostumbrados a entender que nuestros padres se involucran en nuestra vida. Tal vez en algunas ocasiones los hijos están queriendo decirle, papá, ya no, déjame solo. Pero de alguna manera este papá no tiene el más mínimo interés en involucrarse porque no ama, no tiene ningún afecto por su hijo. Y ustedes tal vez preguntarán, ¿existe realmente un papá así? Y yo quiero decirles con todo el respeto que existe y son bastantes. Lastimosamente, este tipo de padres abunda porque la sexualidad se ha tomado de una manera también muy libre, muy libertina. E incluso esa misma sensación puede verse en una mamá, es decir, una mamá que no está interesada en criar. Ese tipo de mamá o de papá, en este caso para el efecto de los padres, pues nunca responde a veces ni para dar el apellido, no está tampoco para pagar una cuota alimentaria, ni para poder llevar a su hijo al colegio. Es ese tipo de padre que definitivamente
cuando más se le necesita, no está. No porque esté de viaje, sino porque aunque esté ahí, no tiene ningún interés en poderse involucrar, en querer ayudar. No sé si usted es ese tipo de papá, no sé si usted haya tenido ese tipo de padre, en el cual tal vez algunos incluso lamentan haber tenido a ese papá. Y yo quiero decirle, si usted ha sido ese papá que se le denomina como un papá descuidado y quisiera empezar a remediar ese asunto y quisiera tratar de corregirlo, creo que siempre estamos a tiempo. Estamos con la oportunidad de corregir nuestras equivocaciones. Y en algunos momentos quisiera tal vez uno como hijo ver que ese papá reaccione y nos vea, como que se dé cuenta que estamos ahí. Ahora, un segundo tipo de padre es un padre que se le denomina padres autoritarios. El padre autoritario es un padre que tiene como mayor virtud las reglas, las normas. Para este papá bien podría ser como el perfil de un militar. Este papá todo tiene que ver con las cosas bien hechas y es el que quiere que sus hijos, si son varios, estén bien alineados en una fila y estén obedeciendo mecánicamente a cada orden que hace. Es este papá al que muchos hoy dicen le agradezco porque aunque me dio duro y me trató con mucha fuerza, algo me enseñó. En relación con el padre anterior, este padre se involucra, solo que en muchas ocasiones, como está convencido que lo que sus hijos más necesitan son normas, son reglas, es aprender a hacer las cosas correctamente, a veces termina en algunas situaciones como de violencia. Es decir, fácilmente queriendo disciplinar, violenta. Así que si usted ha tenido un papá con este perfil, podría decir que es ese padre donde le cuesta mucho expresar el afecto con un abrazo, con un te amo, con un te quiero, con un detalle, pero manifiesta su interés, su cariño, su amor por sus hijos con las normas, con las reglas, diciendo aquí las cosas se hacen de esta manera. Y es donde ese papá cuando llega todos a dormir porque, wow, eso cuchilla llegó a la casa. Entonces no sé si tal vez usted finalmente ha sido ese tipo de papá, podría decirle con plena satisfacción y plena condición, es que usted por lo menos logró evidenciar interés en sus hijos a través de normas, de reglas, de conductas, de principios, y probablemente sus hijos no lo recuerden con el abrazo, pero sí digan con el tiempo que ese papá estricto algo logró enseñarles para la vida. De pronto a ser puntuales, a ser ordenados, a tener una prioridad en la vida y tal vez con algunas cicatrices en las piernas o tal vez incluso por ahí en la cabeza le haya recordado su cariño de una manera que no es tan grato recordarla. Ahora, recuerden el principio que hemos tocado hoy. Hoy estamos viendo los primeros dos tipos de padres, de los 4 que veremos durante esta semana. Decíamos el padre que no tiene interés, es el desentendido. Algunos dirían, uy, chévere, algún adolescente, me gusta ese tipo de papá que no se mete conmigo, que si estoy en el play, en el televisor, en el internet, no me dice nada, juego, voy a la cancha, me quedo todo el día en la calle y ese papá ni se da cuenta, no le importa si llega a sus hijos o no a la casa. Pero el otro controla y controla bastante. Y yo quisiera tal vez animar a estos dos tipos de padres que hemos tocado hasta hoy, a que miremos que el principio sigue siendo el mismo. Dios nos dice, instruye, modela, corrige, pero con el ánimo de darle un derrotero fijo a la vida de sus hijos. Ser papá, pues no es solamente sacar pecho en el mes de junio y esperar un buen regalo. De hecho, pues si hablamos de competencia, estamos como en un 10% con relación a la celebración del Día de la Madre. El Día de la Madre es un acontecimiento, es una fiesta. El Día del Papá, bueno, ya por lo menos nos mencionan. Y yo creo que también es porque podríamos hacer más, podríamos tener un mayor compromiso, podríamos marcar de manera mejor o más positiva la vida de nuestros pequeños. Así que me gustaría desafiarles a recordar el principio texto bíblico de hoy: instruye al niño en su camino, porque ni cuando somos viejos nos acordamos de lo bueno que nuestros padres, ese papá
hizo por cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga y hoy tenga usted la oportunidad, si tiene sus hijos pequeños o aunque no estén pequeños, todavía están en su casa, proponerse mejorar esa labor que representa la de Dios, de ser un buen papá.